Julio Borges, el opositor acusado por Maduro de una brecha en el ejército venezolano. Para el exiliado líder opositor acusado por las autoridades de Venezuela de dirigir un plan fallido para asesinar a Nicolás Maduro, la mayor amenaza para el asediado líder socialista podrían ser los detractores de uniforme que lo respaldan en silencio. Julio Borges, quien en su día presidió la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, dijo el martes que la detención de 2 militares de alto rango en relación con un ataque con drones, cargados con explosivos plásticos, es otra muestra de que las fracturas en el seno de las Fuerzas Armadas de Venezuela van en aumento. Hoy el conflicto es dentro del gobierno, no solamente entre ellos al nivel político sino, más importante, dentro de la Fuerza Armada venezolana, señaló Borges en la capital de Colombia, Bogotá. Sus declaraciones se produjeron horas después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el arresto del general Alejandro Pérez y del coronel Pedro Zambrano dentro de la investigación sobre el ataque del pasado 4 de agosto. No se ofrecieron detalles sobre sus supuestos papeles en la trama. Las autoridades dijeron que por el momento han detenido a 14 personas mientras se busca a Borges y a otros presuntos conspiradores. Borges, quien huyó a Colombia con su familia tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno este año, dijo que no conocía de antemano la trama. Para nada, afirmó desde su sencilla oficina en un anodino edificio en Bogotá, casi desde el momento del ataque. La oposición venezolana advirtió que Maduro utilizaría el incidente para intensificar la persecución hacia sus rivales mientras el gobierno trata de calmar el descontento por la grave crisis económica que sufre el país. En la última semana, el número de sospechosos y arrestados casi se duplicó. Entre los detenidos hay otro legislador de la oposición, Juan Requesens, quien está acusado de traición e intento de homicidio. Las autoridades distribuyeron un testimonio grabado de Requesens que dicen que muestra la admisión de su implicación en la supuesta trama, aunque el opositor nunca menciona el incidente en sí. En el video se escucha como Requesens dice a los investigadores que ayudó a Borges a pasar a uno de los supuestos cabecillas del complot desde Colombia a Venezuela. Familiares de Requesens niegan que haya participado plan alguno y señalan que fue encarcelado injustamente por criticar abiertamente al gobierno de Maduro y sus políticas, que para la oposición son las culpables de la severa escasez de alimentos y medicamentos y de una descontrolada hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, podría alcanzar el 1.000.000% a finales de año. El ataque con los drones se produjo cuando Maduro ofrecía un discurso en una ceremonia militar en Caracas. Las imágenes del acto, que se estaba emitiendo en vivo en la televisora nacional, muestran cómo Maduro, su esposa y otros funcionarios de alto rango miran de pronto hacia el cielo. El video se centra entonces en cientos de soldados uniformados que abandonan su formación en pánico. De acuerdo con la versión de las autoridades, 2 aeronaves no tripuladas se dirigían al escenario desde el que hablaba el presidente, pero el ejército logró desviar a una de forma electrónica mientras que la otra se estrelló en un edificio de departamentos cercano. 7 soldados resultaron heridos y Maduro salió ileso. Desde que asumió la presidencia en 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, Maduro ha tratado de conservar la lealtad de las Fuerzas Armadas concediendo bonificaciones desproporcionadas a los soldados y cargos gubernamentales a oficiales destacados. Con la economía venezolana en números rojos y su producción de petróleo cayendo a niveles nunca vistos desde la década de 1940, su respaldo es ahora más importante. Tanto Maduro como la jerarquía militar rechazan el aumento de la disensión en las Fuerzas Armadas. Pero analistas señalan que el descontento se ha estado gestando entre los soldados rasos, muchos de los cuales necesitan ahora un segundo empleo para mantener a sus familias. Maduro enfrenta un divorcio con las Fuerzas Armadas que se ha manifestado en diferentes rebeliones que han sucedido en los últimos meses, señaló Borges. Hoy por hoy, para mí hacen que se haya abierto un camino irreversible. El incidente con el dron no fue el primer ataque contra el gobierno de Maduro. El agente de policía Oscar Pérez robó un helicóptero con el que sobrevoló
Caracas en junio de 2017, lanzando granadas al edificio de la Corte Suprema. Él y varios camaradas fallecieron en una balacera con la policía tras meses prófugos. Hace un año, una pequeña banda de hombres armados asaltó una importante base militar. Según el abogado Alonso Medina Roa, 154 miembros del ejército fueron detenidos en los últimos meses a medida que crece el descontento y la inestabilidad en las Fuerzas Armadas. Borges, fundador del partido Primero Justicia, fungió como el principal negociador de la oposición en el fallido diálogo con el gobierno y es uno de los líderes más visibles del sacudido movimiento antigubernamental. Maduro se refirió a él como el cerebro del ataque con drones y las autoridades venezolanas solicitaron su extradición desde Colombia. El dirigente acusó a Borges de ser un asesino en la televisora estatal. La vida le dio la oportunidad de hacer política libremente en Venezuela, pero se ha convertido en un asesino en Colombia, agregó. El miedo es el último recurso que le queda al gobierno, declaró Borges. Quiere aparecer como si fuera un gobierno fuerte, y no es. Con información de Agencia AP. Asamblea Nacional de Venezuela condenó violación de derechos humanos contra Requesens. La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo para condenar la violación de los derechos humanos al diputado Juan Requesens. La presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, afirmó que con su detención se violó la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 200 de la Constitución. Solórzano rechazó el video filtrado por las redes sociales en el que el ex líder estudiantil está siendo sometido a un vejamen terrible. Por su parte, el diputado Gilbert Caro hizo un llamado a la unidad para apoyar a la AN porque la dignidad no se lleva en la ropa sino en el corazón. Esta institución tiene que dar la cara, aseveró mientras se quitaba la ropa. En tanto, el diputado Oscar Ronderos advirtió que será difícil llegar a la verdad con los mecanismos aplicados hasta ahora. Venezuela debe rendir cuentas a comunidad internacional, dice canciller de Japón. Japón comparte con Perú la preocupación por la crisis socioeconómica que afecta a Venezuela y la necesidad de que ese país recupere su democracia, dijo este martes en Lima el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono. Compartimos con Perú la visión de que Venezuela debe rendir cuentas a la comunidad internacional sobre todos los problemas que la afectan, incluidos los económicos y sociales, indicó Kono tras una reunión con su par peruano Néstor Popolicio y durante una declaración leída a la prensa en japonés traducida al español. Seguiremos requiriendo restaurar la democracia con una mayor participación ciudadana, agregó el alto funcionario nipón, quien cumple una visita oficial en el marco de una gira por la región que incluye a Ecuador, Colombia y México. Kono destacó el liderazgo de Perú por tomar la iniciativa de impulsar el Grupo de Lima, un colectivo de 14 países de la región que presionan al gobierno de Nicolás Maduro para recuperar la democracia en Venezuela. En el caso venezolano seguimos todos los esfuerzos para que la crisis que tienen ellos, de carácter político, humanitario, concluya y se recupere la democracia, expresó por su parte el canciller peruano Popolicio. Diosdado Cabello dijo que otros sectores de oposición están detrás de atentado a Maduro. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional, Constituyente ANC de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo hoy que otros sectores de la oposición de su país están involucrados en el atentado al presidente, Nicolás Maduro, y por el que se ha acusado a 2 diputados del partido Primero Justicia PJ. En los teléfonos está toda la información y toda la comunicación que es parte de la investigación que tiene que llevarse adelante, porque no solo es Julio Borges y Juan Requesens de PJ, hay otros sectores de la oposición que están metidos en el magnicidio. Desde una marcha en Caracas en apoyo al presidente Maduro, el también considerado número 2 del chavismo reiteró la acusación al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de estar también involucrado con el atentado. El expresidente Santos tiene mucho que decir, fue en una hacienda en Colombia donde se entrenaron y todavía se entrenan grupos paramilitares para atacar a nuestro país.
El actual presidente de Colombia lo ha dicho públicamente que hará lo que tenga que hacer para salir de Nicolás Maduro. Cabello indicó que hay un intento mundial de acabar con la vida de Maduro y señaló que si Estados Unidos niega su participación en este atentado, entonces hay que pensar que participó. Cuando el imperialismo norteamericano, uno de sus voceros, sale hablando que la detención de Juan Requesens es ilegal es porque en Estados Unidos no lo hubiesen metido preso, lo hubiesen matado para que no hablara, apuntó en referencia a la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos, el sábado. El funcionario negó que Requesens esté recibiendo trato crueles en su lugar de retención ante las denuncias de la oposición. El pasado 4 de agosto Maduro interrumpió un acto con la Guardia Nacional Bolivariana GNB Grande luego de que varios drones con cargas explosivas detonaran en las cercanías de la tarima presidencial, según explicó el gobierno que denunció un atentado. Por el fallido atentado, el martes fue detenido el diputado Requesens y en un procedimiento exprés se le despojó su inmunidad parlamentaria, al igual que contra Borges, quien se encuentra en Colombia. El gobierno venezolano ha dicho que solicitó al gobierno colombiano la extradición de Borges y ha pedido a Perú y a Estados Unidos la captura de otros implicados, que según Venezuela, están en estos territorios. Según la Fiscalía, de momento, son 19 los involucrados. Y a sus rivales mientras el gobierno trata de calmar el descontento por la grave crisis económica que sufre el país. En la última semana, el número de sospechosos y arrestados casi se duplicó. Entre los detenidos hay otro legislador de la oposición, Juan Requesens, quien está acusado de traición e intento de homicidio. Las autoridades distribuyeron un testimonio grabado de Requesens que dicen que muestra la admisión de su implicación en la supuesta trama, aunque el opositor nunca menciona el incidente en sí. En el video se escucha como Requesens dice a los investigadores que ayudó a Borges a pasar a uno de los supuestos cabecillas del complot desde Colombia a Venezuela. Familiares de Requesens niegan que haya participado plan alguno y señalan que fue encarcelado injustamente por criticar abiertamente al gobierno de Maduro y sus políticas, que para la oposición son las culpables de la severa escasez de alimentos y medicamentos y de una descontrolada hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, podría alcanzar el 1.000.000% a finales de año. El ataque con los drones se produjo cuando Maduro ofrecía un discurso en una ceremonia militar en Caracas. Las imágenes del acto, que se estaba emitiendo en vivo en la televisora nacional, muestran cómo Maduro, su esposa y otros funcionarios de alto rango miran de pronto hacia el cielo. El video se centra entonces en cientos de soldados uniformados que abandonan su formación en pánico. De acuerdo con la versión de las autoridades, 2 aeronaves no tripuladas se dirigían al escenario desde el que hablaba el presidente, pero el ejército logró desviar a una de forma electrónica mientras que la otra se estrelló en un edificio de departamentos cercano. 7 soldados resultaron heridos y Maduro salió ileso. Desde que asumió la presidencia en 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, Maduro ha tratado de conservar la lealtad de las Fuerzas Armadas concediendo bonificaciones desproporcionadas a los soldados y cargos gubernamentales a oficiales destacados. Con la economía venezolana en números rojos y su producción de petróleo cayendo a niveles nunca vistos desde la década de 1940, su respaldo es ahora más importante. Tanto Maduro como la jerarquía militar rechazan el aumento de la disensión en las Fuerzas Armadas. Pero analistas señalan que el descontento se ha estado gestando entre los soldados rasos, muchos de los cuales necesitan ahora un segundo empleo para mantener a sus familias. Maduro enfrenta un divorcio con las Fuerzas Armadas que se ha manifestado en diferentes rebeliones que han sucedido en los últimos meses, señaló Borges. Hoy por hoy, para mí hacen que se haya abierto un camino irreversible. El incidente con el dron no fue el primer ataque contra el gobierno de Maduro.
El agente de policía Oscar Pérez robó un helicóptero con el que sobrevoló Caracas en junio de 2017, lanzando granadas al edificio de la Corte Suprema. Él y varios camaradas fallecieron en una balacera con la policía tras meses prófugos. Hace un año, una pequeña banda de hombres armados asaltó una importante base militar. Según el abogado Alonso Medina Roa, 154 miembros del ejército fueron detenidos en los últimos meses a medida que crece el descontento y la inestabilidad en las Fuerzas Armadas. Borges, fundador del partido Primero Justicia, fungió como el principal negociador de la oposición en el fallido diálogo con el gobierno y es uno de los líderes más visibles del sacudido movimiento antigubernamental. Maduro se refirió a él como el cerebro del ataque. Julio Borges, el opositor acusado por Maduro de una brecha en el ejército venezolano. Para el exiliado líder opositor acusado por las autoridades de Venezuela de dirigir un plan fallido para asesinar a Nicolás Maduro, la mayor amenaza para el asediado líder socialista podrían ser los detractores de uniforme que lo respaldan en silencio. Julio Borges, quien en su día presidió la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, dijo el martes que la detención de 2 militares de alto rango en relación con un ataque con drones cargados con explosivos plásticos es otra muestra de que las fracturas en el seno de las Fuerzas Armadas de Venezuela van en aumento. Hoy el conflicto es dentro del gobierno, no solamente entre ellos al nivel político sino, más importante, dentro de la Fuerza Armada venezolana, señaló Borges en la capital de Colombia, Bogotá. Sus declaraciones se produjeron horas después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el arresto del general Alejandro Pérez y del coronel Pedro Zambrano dentro de la investigación sobre el ataque del pasado 4 de agosto. No se ofrecieron detalles sobre sus supuestos papeles en la trama. Las autoridades dijeron que por el momento han detenido a 14 personas mientras se busca a Borges y a otros presuntos conspiradores. Borges, quien huyó a Colombia con su familia tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno este año, dijo que no conocía de antemano la trama. Para nada, afirmó desde su sencilla oficina en un anodino edificio en Bogotá, casi desde el momento del ataque. La oposición venezolana advirtió que Maduro utilizaría el incidente para intensificar la persecución. Venezuela debe rendir cuentas a la comunidad internacional sobre todos los problemas que la afectan, incluidos los económicos y sociales, indicó Kono tras una reunión con su par peruano Néstor Popolicio y durante una declaración leída a la prensa en japonés traducida al español. Seguiremos requiriendo restaurar la democracia con una mayor participación ciudadana, agregó el alto funcionario nipón, quien cumple una visita oficial en el marco de una gira por la región que incluye a Ecuador, Colombia y México. Kono destacó el liderazgo de Perú por tomar la iniciativa de impulsar el Grupo de Lima, un colectivo de 14 países de la región que presionan al gobierno de Nicolás Maduro para recuperar la democracia en Venezuela. En el caso venezolano seguimos todos los esfuerzos para que la crisis que tienen ellos, de carácter político, humanitario, concluya y se recupere la democracia, expresó por su parte el canciller peruano Popolicio. Diosdado Cabello dijo que otros sectores de oposición están detrás de atentado a Maduro. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional, Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo hoy que otros sectores de la oposición de su país están involucrados en el atentado al presidente, Nicolás Maduro, y por el que se ha acusado a 2 diputados del partido Primero Justicia PJ. En los teléfonos está toda la información y toda la comunicación que es parte de la investigación que tiene que llevarse adelante, porque no solo es Julio Borges y Juan Requesens de PJ, hay otros sectores de la oposición que están metidos en el magnicidio. Desde una marcha en Caracas en apoyo al presidente Maduro, el también considerado número 2 del chavismo reiteró la acusación al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de estar también involucrado con el atentado que con drones y las autoridades venezolanas solicitaron su extradición desde Colombia. El dirigente acusó a Borges de ser un asesino en la televisora estatal.
La vida le dio la oportunidad de hacer política libremente en Venezuela, pero se ha convertido en un asesino en Colombia, agregó. El miedo es el último recurso que le queda al gobierno, declaró Borges. Quiere aparecer como si fuera un gobierno fuerte, y no es. Con información de Agencia AP. Asamblea Nacional de Venezuela condenó violación de derechos humanos contra Requesens. La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo para condenar la violación de los derechos humanos al diputado Juan Requesens. La presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, afirmó que con su detención se violó la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 200 de la Constitución. Solórzano rechazó el video filtrado por las redes sociales en el que el ex líder estudiantil está siendo sometido a un vejamen terrible. Por su parte, el diputado Gilbert Caro hizo un llamado a la unidad para apoyar a la AN porque la dignidad no se lleva en la ropa sino en el corazón. Esta institución tiene que dar la cara, aseveró mientras se quitaba la ropa. En tanto, el diputado Oscar Ronderos advirtió que será difícil llegar a la verdad con los mecanismos aplicados hasta ahora. Venezuela debe rendir cuentas a comunidad internacional, dice canciller de Japón. Japón comparte con Perú la preocupación por la crisis socioeconómica que afecta a Venezuela y la necesidad de que ese país recupere su democracia, dijo este martes en Lima el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono. Compartimos con Perú la visión de que